ahora vamos a ver de este tema que el Señor va rumbo a Jerusalén. Vamos a ver las polémicas que se dan, pero con dignidad. Y les pido que tengan sus Biblias abiertas en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versos 8, a partir del verso 11, hasta el verso 11 del capítulo 8. De aquí en adelante vamos a estar tratando las últimas dos lecciones basado en este Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 11 hasta el 11 del capítulo 8. En el Evangelio de Juan se recoge la visita de Jesús a la fiesta de los tabernáculos. Para entender el relato, usted debe entender que son tres grupos diferentes a los cuales se mencionan acá. El primer grupo es a las autoridades religiosas de Jerusalén y se les refiere por lo general como los judíos. Los judíos, así se refiere a ellos. Puede que esto suene extraño, pues en ese momento casi todos los que estaban en Jerusalén eran judíos, pero usted puede notar aquí en el versículo 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, ¿ve? Por miedo a los judíos. O sea, aquí dice que los judíos no hablaban abiertamente por miedo a los judíos. A los dirigentes de este grupo se les llama los principales sacerdotes y los fariseos, que también es una forma de referirse al Sanedrín, y lo tenemos también, o sea, los principales sacerdotes eran principalmente saduceos. El segundo grupo a quienes se está mencionando acá son los que también estaban allí, o sea, los judíos que habían hecho de Jerusalén su hogar. Miren lo que dice el verso 25 del Evangelio de Juan. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? O sea, judíos que habían hecho de Jerusalén su hogar. Y el tercer grupo estaba presente en la fiesta, la multitud mixta, que se le llama la multitud o la gente. Miren lo que dice el verso 12: y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. O sea, estos son los tres grupos que habían en esta fiesta de los tabernáculos. Este grupo último incluía a veces representantes de los dos primeros grupos, pero estaba compuesto principalmente de peregrinos de otros lugares. Entonces, dentro de estas polémicas con dignidad, vamos a ver que al comienzo de la fiesta se presenta una polémica en torno al carácter de Jesús, y esto lo vamos a estar analizando específicamente en los versos 11 hasta el 13. Cuando comenzó la fiesta, el principal tema de discusión fue Jesús. Es probable que la gente hubiera oído de los milagros que él había hecho en Galilea. Además, no habían olvidado la polémica que se suscitó en un viaje anterior a Jerusalén, cuando él había sanado a un cojo cerca de un pozo. Miren lo que dice los versos 21 hasta el 23.
Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. De esta declaración vamos a ver más detalles adelante de esta lección. Ya habían pasado varios meses desde que él había estado en Jerusalén. La última ocasión consignada sucedió en la fiesta en que Jesús sanó al cojo. Retrocedamos al verso 1 del capítulo 5 del Evangelio de Juan y ahí se hace referencia. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Ven? Entonces, fiesta que probablemente fue la Pascua celebrada año y medio atrás. ¿Ven? Entonces, él había estado en Jerusalén y los hombres conjeturaban si vendría a este festival o no. Noten lo que dice en el verso 11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Entonces había conversaciones cautelosas. Noten el verso 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Y esto lo tenemos que comparar con el capítulo 9 de Juan, el verso 22. Ahí podemos comparar donde dice: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, había conversaciones cautelosas entre los que habían venido a la fiesta. Unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo, lo que leímos en el verso 2. La última observación era más aguda de lo que ellos se percataban. Hoy muchos no están dispuestos a considerar divino al Señor Jesucristo, pero todavía se refieren a Él como un hombre bueno. Así lo catalogan personas que integran diferentes grupos sociales. Era un hombre bueno, pero no lo tratan como el Salvador del mundo, no lo tratan como divino. Entonces, si Cristo no era el Hijo de Dios, como él afirmaba, entonces no era bueno. No era bueno porque los mentirosos no son buenos. Es una realidad, los mentirosos no son buenos. Los que se niegan a recibir a Jesús como el Hijo de Dios no deberían honrarle de labios llamándole bueno, porque es una contraposición, es absurdo esa posición, decir de Jesús que es un hombre bueno y a la vez estar negando su divinidad. No deben de expresar de que es bueno. Entonces, esto es lo que podemos decir al comienzo de la fiesta, la polémica en torno al carácter de Jesús. Pero después, a la mitad de la fiesta, se da otra polémica, o sea, la polémica en torno a las credenciales de Jesús. Esto se ve desde el verso 14 hasta el verso 36. Jesús apareció repentinamente en el escenario, dice en el verso 14, a la mitad de la fiesta. Es probable que esto sucediera
cuarto día de la celebración. O sea, acuérdense que la fiesta duraba 7 días. Él subió al templo y enseñaba. Ahí lo está expresando en el verso 14 todo esto. Siendo muchacho, había ido al templo a aprender. Al comienzo de su ministerio, recordemos también que había purificado el templo. ¿Ve? En el Evangelio de Juan vemos este episodio en los versos 13 hasta el 17. Ahora iba allí al templo a enseñar. ¿Ve? Iba allí al templo a enseñar. Tenga presente que el templo era el fuerte de las autoridades religiosas. Era el lugar donde se hablaba todo lo relacionado a religión. Era el lugar madre para ellos. Entonces Jesús no dudó en hacer frente a lo que después iban a transformarse en sus verdugos, los que serían sus verdugos. Entró, en otras palabras, por decirlo así, en la cueva de los leones y, como quien dice, tiró de las barbas de estos. ¿Ve? Es una realidad bien enorme. Entonces, esta fue la primera ocasión que muchos de los dirigentes tuvieron la oportunidad de escuchar al Señor. Dice el texto que se maravillaban de su enseñanza. Se maravillaban de su enseñanza. Las enseñanzas de Jesús siempre maravillaron a la gente. Si vamos a recordar un poco en Mateo capítulo 7, ahí ya se había hecho esta declaración de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Noten los versos 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, hermanos, ellos preguntaron diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ahí lo dice en el versículo 15. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? De esto hay mucho que decir. Al decir sin haber estudiado, se referían a que no había recibido una educación formal para llegar a ser un rabino. Hoy la gente podría decir: ni siquiera tiene un título universitario, no es estudiado. Apenas se dice de la gente que no ha estudiado, apenas hizo un tercer grado. ¿Ves? No es estudiado. Jesús respondió que en efecto él podría no haber sido certificado, no haber sido un licenciado, no haber sido un doctor en cualquier rama de la educación por los hombres, pero sí había sido enviado de Dios. Vamos a leer aquí en en Juan, varios de estos versículos donde él hace alusión a esa referencia. Miren lo que dice el verso 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos? O no, yo estoy leyendo mal. Es el Evangelio de Juan, estaba leyendo de Mateo, verso 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Verso 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él justicia. Versos 28 y 29. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis
y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces, hermanos, él podría no haber sido un hombre letrado, un hombre estudiado por los hombres, pero sí había sido enviado de Dios y estaba enseñando lo que Dios le había impartido. Lo hemos leído ahí en el verso 16. Otra cosa más, quienes se hacen este tipo de interrogantes realmente no toman en cuenta el hecho de que Jesús era el Hijo de Dios, era Dios mismo hecho carne, el Verbo hecho carne. Jesús es Dios y como Dios, igual al Padre, igual al Espíritu Santo, parte de la deidad, pues Él es totalmente omnisciente, Él es omnisapiente, todo lo sabe, Él no tenía necesidad de recibir una educación puesto que es Dios. ¿Ve? Claro, nosotros lo entendemos con facilidad porque tenemos todo revelado. Pero en aquel tiempo, que pongámonos y trasladémonos al tiempo en que se estaba desarrollando estos acontecimientos, la gente primero no entendía, segundo habían endurecido su corazón, había hecho el Señor Jesucristo ya muchas señales prodigiosas, muchos milagros, sanidades, resurrecciones, y definitivamente no creían que era el Hijo de Dios. Él dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina, o sea, es decir, la enseñanza que estaba impartiendo es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahí lo está diciendo en el versículo 17. Entonces, para entender algo es importante tener una actitud apropiada. Y cuando digo tener una actitud apropiada, es tener una actitud positiva. Considere la forma como respondió el pueblo de Nazaret a Jesús. Mire en Mateo, en el capítulo 13 y el versículo 54, noten lo que ahí expresa el pueblo. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Pues, que para entender algo es importante tener una actitud apropiada. Pero para entender la palabra de Dios, tal actitud es absolutamente esencial. Es decir, si mi actitud hacia algo o hacia alguien es negativa, lo más noble no va a entrar en mi mente y en mi corazón, porque ya tengo un prejuicio. Y cuando hay prejuicios en la mente, entonces la verdad ya no entra, ya no se cree en nadie, en nada. La enseñanza de Cristo siguió un enigma para los dirigentes religiosos, porque aunque afirmaban que eran hacedores de la voluntad de Dios, en realidad no lo eran. ¿Ve? O sea, eran palabras del vientre al labio nada más, pero no eran hacedores de la voluntad de nuestro Señor. Entonces, como una forma de demostrar que las autoridades no estaban obedeciendo a Dios, Jesús señaló que tenían planeado quebrantar el sexto mandamiento.
¿Cuál es el sexto mandamiento de acuerdo a la ley mosaica? No matarás. Usted lo puede leer en Éxodo 20, verso 13. No matarás. Él dijo, miren lo que les dice en el verso 19. No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? ¿Por qué? ¿Por qué les hace esta interrogante? Porque el sexto mandamiento de la ley de Moisés decía, no matarás. Y ustedes están en esa posición, pues. Él sabía lo que estaba tramando. Si vamos al Evangelio de Juan, retrocediendo al capítulo 5, verso 18, miren lo que dice ahí. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Luego en Juan capítulo 7, versículo 1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Entonces, él sabía que lo que estaban tramando y deseaba que ellos supieran que él lo sabía. Deseaba que ellos se dieran cuenta que él sabía, que él se daba cuenta de que lo querían matar. Y se lo dijo directamente. La turba venida de fuera de la ciudad, inconsciente de la situación, le respondió, miren lo que dice el verso 20, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús ya había sido acusado anteriormente de estar endemoniado. Noten lo que tenemos también otra vez, utilizando el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, los versos 32 hasta el 34. Mientras salían ellos de aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero noten el verso 34. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. No era algo nuevo de acusarle de que él tenía demonios, de que él por Satanás echaba los demonios. Sin embargo, en esta ocasión las palabras solo significaban estás loco, estás loco. En Juan en el capítulo 10 y el versículo 20, noten lo que dice, porque no sois vosotros los que... Juan capítulo 10 y el versículo 20 dice acá, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Imagínense, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Bueno, la cuestión acerca de si Jesús realmente estaba señalado para morir hizo recordar el viaje anterior a Jerusalén, el cual había dado como resultado que los dirigentes judíos procuraran matarle. Ya lo hemos leído en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 18. En esa ocasión Jesús había sanado a un hombre en el día de reposo. Leamos lo que tenemos en Juan capítulo 5, en los versos 1 hasta el 9. Se da ahí este episodio. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos
que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces, como decía, pues en esa ocasión Jesús había sanado a un hombre en el día de reposo y se había visto obligado a defender su acción. Ahora daba un argumento adicional para sanar en el día de reposo. Hizo ver que todos consideraban que era lícito circuncidar en ese día. Noten lo que dicen los versos 22 y 23 que ya hemos leído, pero ahora le quiero dar una explicación mayor. Dice: por cierto, Moisés nos dio la circuncisión. Miren, ahí va narrando la circuncisión que venía por la ley mosaica, que Dios le había ordenado, por cierto. No porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo, noten, en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. ¿Ven? Hermanos, los niños judíos debían ser circuncidados al 8º día de nacidos. Vamos a Levítico en el capítulo 12 y el versículo 3. Miren lo que dice Levítico 12:3. Y al 8º día se circuncidará al niño, independiente de que el 8º día fuera día de reposo o no. Ese día 8º el niño tenía que circuncidarse. Los niños judíos pues debían ser circuncidados al 8º día de nacidos, aun cuando el 8º día cayera en el día de reposo. En otras palabras, esto fue lo que les dijo: si es lícito santificar una parte del cuerpo en el día de reposo, ¿por qué se enojan conmigo cuando purifico todo el cuerpo en el día de reposo? ¿Ven? ¿Por qué se enojan conmigo cuando santifico todo el cuerpo en el día de reposo? O sea, un legalismo nada más por causar problemas, legalistas sin sentido, legalistas sin fundamento, legalistas que la misma ley iba contra ellos. Y esto es lo que les está diciendo el Señor. Al seguir enseñando el Señor los que vivían en Jerusalén y que por lo tanto sabían del complot para asesinarlo, se asombraron de que pudiera enseñar tan públicamente en el templo. Miren los versículos 25 y 26. Los versículos 25 y 26, miren lo que dice. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este
sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. A pesar de esto, todavía eran de la idea de que Él no podía ser el Cristo. Es decir, la mayoría de los judíos creían que el Mesías nacería en Belén. Ahí en Juan, en el capítulo 7, verso 42, de lo que estamos estudiando, noten lo que dice. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces, algunos creían que pasajes como Malaquías 3.1, vamos a Malaquías, el último libro que tenemos del Antiguo Testamento. Miren lo que dice en Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y también si vamos a Isaías capítulo 53 y el versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces, algunos creían que estos pasajes enseñaban que el origen del Mesías estaría envuelto en una situación de misterio, Durante el desarrollo de la disputa, los participantes pusieron en evidencia su ignorancia. Esto es lo que se puede ver. Pusieron en evidencia su ignorancia, pues no estaban informados del lugar de nacimiento de Jesús. Miren lo que dice el verso 41 del Evangelio de Juan, capítulo 7. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿Ven? No estaban realmente informados de esta situación. Entonces Cristo respondió que en efecto podría ser que conocieran o no conocieran su origen terrenal. ¿Ven? Cuando Jesús dijo, a mí me conocéis en el verso 28 y sabéis de dónde soy, Él estaba siendo irónico en esa declaración. Estaba siendo irónico en esa declaración. Pero lo que no entendían era que Él realmente venía del cielo. Eso era claro, ellos no entendían que Él realmente venía del cielo. Noten los versos 28 y 29. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces les estaba diciendo que realmente venía del cielo. Fue tan grande la impresión que causó Jesús en muchos de la multitud que estos creyeron en él. Note el verso 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Es decir, ¿cómo será posible esa situación? ¿Ven? Desde luego que la de ellos era una fe débil de la que hemos hablado anteriormente. Sin embargo, fue suficiente para enfurecer a los principales sacerdotes y a los fariseos, que enviaron guardas del templo para prenderle. Miren lo que dice el verso 32. Los fariseos,
Oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Imagínense, enviaron alguaciles para que le prendiesen. Sin inmutarse por ello, hermanos, Cristo siguió predicando. Noten lo que dice los versos 33 y 34. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Para nosotros, los que vivimos después del evento de la cruz, no es difícil entender sus palabras cuando Él dijo: entonces un poco de tiempo estaré con vosotros. Pues solo faltaban 6 meses para que tuviera lugar su muerte. Luego dijo: e iré al que me envió. Esto es, hermanos, que Él estaba diciendo que ascendería de nuevo a Dios. Luego, cuando dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir, estaba hablando de oportunidades que ellos habían desaprovechado. Miren lo que dice en Oseas, en el capítulo 5 y el versículo 6. Dice de esta manera Oseas: con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y noten, y no le hallarán, se apartó de ellos. Oseas capítulo 5, versículo 6. Esto, hermanos, es la tragedia que resulta de la incredulidad. Cuando el hombre se hace incrédulo, después, en los momentos difíciles, quiere buscar a Dios y no le halla, porque fue totalmente incrédulo. Al día siguiente Jesús diría, noten en los versos 21 y 24 del Evangelio de Juan, dice: Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Verso 24: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Ve? Y luego, más adelante, en el capítulo 8, también leyendo los versos 21 y 24, otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Por qué? Por su incredulidad, hermanos. Verso 24: por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Termino diciéndoles esto, hermanos, que puede que nosotros entendamos lo que Jesús quiso decir, pero no sucedió así con los dirigentes de aquel tiempo. No sucedió así con los dirigentes judíos, que quedaron desconcertados. Se preguntaban si estaba hablando de salir de Palestina y de predicar a los no judíos. Miren los versos 35 y 36. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Ustedes recuerdan, en el versículo 35 dice: se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Los dispersos es un término griego que se usa en la versión de la Septuaginta
para referirse, hermanos, a la dispersión del pueblo judío que estaba en medio de los gentiles. Y así, de esta manera, confundida, equivocada, estaban creyendo ellos. En la próxima clase vamos a seguir analizando, vamos a ver que al final de la fiesta se da otra polémica, la polémica en torno a las afirmaciones que el Señor Jesús había declarado. De manera pues que termino con esta parte de la clase. Que el Señor los bendiga, hermano.